Azteca, de Gary Jennings, parte 11. Continuación. No me quedé a la ceremonia. Yo era mexicatl y en esos momentos un mexicatl no era muy popular en Texcoco. Y en verdad que no me sentía muy orgulloso de ser un mexicatl. Aún mi antiguo compañero de escuela, Huexotzinca, me miraba pensativo, probablemente preguntándose si yo había hablado veladamente de esa traición cuando le había dicho: Motecuzoma no amará a tu hermano más de lo que amó a tu padre. Así es que me fui y regresé a Tenochtitlán, en donde todos los sacerdotes jubilosamente estaban preparando ritos especiales en casi todos los templos para celebrar la estratagema tan astuta de nuestro venerado orador. Y Cacámatzin apenas había calentado con sus nalgas la silla del trono de Texcoco cuando le fue anunciado que la política de su padre sería derogada, llamando a lista nuevamente a todas las tropas a Colúa para ayudar a su tío Motecuzoma a llevar a efecto otra batalla ofensiva en contra de la eternamente beligerante nación de Texcala. Tampoco esa guerra tuvo éxito, principalmente porque el nuevo aliado de Motecuzoma, joven y belicoso, no fue de mucha ayuda para él, a pesar de que lo había seleccionado personalmente y de que era su pariente. Cacama no era ni amado ni temido por sus súbditos, y su llamada a todos los guerreros fue absolutamente ignorada. Aunque enseguida él hizo una llamada severa para el reclutamiento, solo unos pocos hombres, comparativamente, respondieron a esta, y eso con mucha reluctancia, y demostraron ser muy negligentes en la batalla. Otros a Colúa, quienes de otra manera hubieran estado ansiosos de tomar las armas, se excusaron diciendo que ya eran muy viejos para pelear, o que habían caído enfermos durante los años de paz que Nezahualpilli había decretado, o que eran padres de una gran familia a la que no podían dejar. La verdad era que ellos eran fieles al príncipe heredero que debió ser su venerado orador. Al dejar Texcoco, Flor Oscura se había ido a alguna otra residencia campestre de la familia real, en algún lugar al norte en las montañas, y había empezado a fortificar una guarnición allí. Además de los nobles y sus familias que se habían ido voluntariamente al exilio con él, muchos otros a Colúa se unieron a esa compañía, campeones y guerreros que habían servido bajo las órdenes directas de su padre. Había otros hombres también que, aunque no podían dejar sus hogares o negocios permanentemente, y que por eso se tuvieron que quedar en los dominios de Cacama, se escurrían por intervalos al reducto que Flor Oscura tenía en la montaña, para adiestrarse y practicar con las tropas. Todos esos hechos eran desconocidos por mí en ese tiempo, como también lo eran a la mayoría de la gente. Era un secreto muy bien guardado, el que Flor Oscura se estaba preparando, despacio y cuidadosamente, para rescatar su trono de las manos del usurpador, aunque tuviera que pelear con toda la Triple Alianza. Mientras tanto, la disposición de Motecuzoma, venenosa la mayor parte del tiempo, no había adelantado mucho. Sospechaba que había caído mucho en el ánimo y en la estima de los otros gobernantes por su intervención dominante en los asuntos de Texcoco. Se sentía humillado por haber fallado una vez más en su intento de humillar a Texcala, y no estaba muy complacido con su sobrino Cacama. Entonces, como si yo tuviera suficientes cosas que le causaran preocupación y fastidio, otras todavía más problemáticas empezaron a ocurrir. La muerte de Nezahualpilli casi pudo haber sido la señal para que se cumplieran sus oscuras predicciones. En el mes El árbol se levanta, que siguió a su funeral, un mensajero veloz maya llegó con más noticias perturbadoras
acerca de que los extraños hombres blancos habían vuelto otra vez a Olumil-Kutz, y esa vez no fueron 2, sino cientos. Habían llegado en 3 barcos, que echaron anclas en el puerto del pueblo de Quimpech, en la playa oeste de la península, y habían remado hacia la playa en sus grandes canoas. La gente de Quimpech, la que no había sido diezmada por las pequeñas viruelas, resignadamente los dejaron desembarcar sin molestarlos u oponerse. Sin embargo, los hombres blancos entraron en un templo, todos en grupo, y sin hacer siquiera un gesto para pedir permiso. Empezaron a arrancar la ornamentación dorada del templo, a lo cual la población local arremetió en contra de ellos. O por lo menos lo intentaron, según dijo el mensajero, pues las armas de los guerreros Quimpech se estrellaban contra los cuerpos de metal de los hombres blancos. Y entonces estos habían gritado ¡Santiago!, como un grito de guerra, y pelearon retrocediendo a sus barcos, con sus palos que llevaban, pero que no eran palos ni estacas. Los palos esos lanzaban truenos y luces, como lo hace el dios Chac cuando está enojado, y muchos maya cayeron muertos a gran distancia por lo que escupían esos palos. Por supuesto que ahora todos sabemos lo que el mensajero estaba tratando de describir: la armadura de acero de sus soldados y sus arcabuces que matan desde lejos. Pero en aquel tiempo, esa historia parecía la de un demente. Sin embargo, él había llevado consigo 2 cosas para sustentar su extraña historia. Una era un papel de corteza llevando la cuenta de los que habían muerto. Más de 100 de los Quimpech, entre hombres, mujeres y niños. 42 de los forasteros y una indicación de que los Quimpech habían tenido que pelear muy fuerte contra esas nuevas y terribles armas. Como fuera, los defensores habían podido repeler a los invasores. Los hombres blancos se batieron en retirada hacia sus canoas y de allí a sus barcos, que extendiendo sus alas se perdieron de vista otra vez, más allá del horizonte. La otra cosa que había traído el mensajero era la cara de un hombre blanco muerto, que había sido desollada de su cabeza, con todo su pelo y su barba, y la traía seca y tiesa dentro de una horquilla de sauce. Más tarde tuve la oportunidad de verla, y se parecía mucho a las de los otros hombres que había conocido. Por lo menos la misma piel color de cal, pero su pelo y su barba eran de un color todavía más extraordinario. Eran tan amarillos como el oro. Moctezuma recompensó al mensajero por haber traído ese trofeo, pero después de que el hombre se fue, se refirió a ellos maldiciéndolos mucho, por lo tontos que eran los maya. Imagínense atacar a visitantes que bien pudieran ser dioses. Y con gran agitación se encerró con su consejo de voceros, sus sacerdotes, sus adivinos, sus profetas y hechiceros. Pero a mí no me pidió que me reuniera en esa conferencia, y si llegaron a alguna conclusión, yo no oí nada acerca de eso. Sin embargo, un poco más de un año después, en el año 13 Conejo, el año en que yo cumplí mi gavilla de años, los hombres blancos se dejaron ver de nuevo en el horizonte. Pero esa vez, Moctezuma me llamó para tener una conferencia privada con él. Para variar, dijo, esta noticia no ha sido traída por un maya de frente puntiaguda y cerebro pequeño. Lo ha hecho un grupo de nuestros propios Posteca, que en aquellos momentos estaban comerciando a lo largo de la costa del Mar del Este. Se encontraban en Xicalanca cuando 6 de esos barcos llegaron, y ellos tuvieron el buen sentido de no sentir pánico
ni dejar que éste cundiera entre la población. Yo recordaba muy bien Xicalánca, el bellísimo pueblo situado entre el océano azul y una laguna verde en la nación de Cupilco. Así es que allí no hubo lucha, continuó Motecuzoma, a pesar de que esta vez los hombres blancos eran 240 y de que los nativos estaban muy asustados. Nuestros firmes Posteca tomaron el mando de la situación, hicieron que todo el mundo conservara la calma e incluso persuadieron al gobernante Tabascú para que les diera la bienvenida a los recién llegados. Así es que los hombres blancos no causaron ningún problema, no saquearon ningún templo, no robaron nada, ni siquiera molestaron a las mujeres, y se volvieron a ir, después de haber pasado el día admirando el pueblo y probando la comida nativa. Por supuesto que nadie pudo comunicarse con ellos en su propio lenguaje, pero nuestros mercaderes se las arreglaron por medio de señas para sugerirles algún trueque. Aunque los hombres blancos habían llegado a la costa, sin traer mucho con qué comerciar, así lo hicieron. A cambio de unas cuantas cañas de polvo de oro, dieron esto. Y Motecuzoma, con el mismo gesto que hace un adivino callejero, sacando mágicamente unos dulces ante una multitud de niños, extrajo de su manto con rápido movimiento varios hilos de cuentas. Aunque estaban hechos de diferentes materiales y de diversos colores, tenían las mismas cuentas pequeñas separadas por otras más largas a determinados intervalos. Eran hilos de oraciones, como el que yo había conseguido de Jerónimo de Aguilar 7 años antes. Motecuzoma sonrió, y su sonrisa parecía ser de vindicación, como si esperara de mí que de repente yo me rebajara ante él y le concediera. Usted tenía razón, mi señor. Los extranjeros son dioses. Pero en lugar de eso, dije, claramente se ve, señor orador, que esos hombres blancos, todos ellos, adoran o rezan de la misma manera, lo que indica que todos son del mismo lugar de origen. Pero ya hemos supuesto esto, y estas cuentas no nos dicen nada nuevo acerca de ellos. ¿Y esto? Y de detrás de su trono sacó con el mismo aire de triunfo lo que parecía ser una olla de plata empañada. Uno de los visitantes se la quitó de la cabeza y la cambió por oro. Yo examiné esa cosa. No era una olla, pues por su forma no se podía mantener inmóvil. Era de metal, de una clase del mismo color de la plata, pero no tan brillante. Por supuesto que era acero, y en la parte que estaba abierta tenía amarradas unas tiras de cuero, evidentemente para ser asegurada a la barbilla del que la llevaba. Yo dije, es un yelmo, como seguramente el venerado orador ya ha adivinado, y muy práctico. Ninguna macuahuitl podría lastimar la cabeza del hombre que llevara puesto uno de estos. Sería una cosa muy buena si nuestros propios guerreros pudieran ser equipados con... Usted se está olvidando del punto más importante, dijo él interrumpiéndome impaciente. Esta cosa tiene la forma exacta de lo que el dios Quetzalcóatl habitualmente llevaba sobre su reverenda cabeza. Yo dije escéptico, pero respetuoso. ¿Cómo podemos saber eso, mi señor? Con otro movimiento rápido, él sacó la última de sus triunfantes sorpresas. Aquí está. Mire, ahí. Obstinado y viejo incrédulo. Mi sobrino Cacama me lo envió de los archivos de Texcoco. Era un texto de historia escrito en piel de venado, que narraba la abdicación y la partida del gobernante tolteca, Serpiente Emplumada. Motecuzoma apuntó con dedo tembloroso uno de los dibujos que mostraba a Quetzalcóatl diciendo adiós en su canoa que flotaba en el mar.
Él está vestido como nosotros, dijo Moctezuma, con voz algo trémula, pero lleva en su cabeza una cosa que seguramente era la corona de los tolteca. Ahora, compárelo con el yelmo que usted sostiene en este momento. No, indiscutiblemente que no puede discutirse la semejanza entre los dos objetivos, o entre los dos objetos, le dije, y él dio un gruñido de satisfacción. Pero yo continué con precaución. Aunque a pesar de todo, mi señor, debemos tener en mente que hacía mucho tiempo que todos los tolteca ya no estaban aquí cuando cualquiera de los Acolúa aprendió a dibujar. Por lo tanto, el artista que dibujó esto jamás pudo ver cómo se vestían los tolteca, y mucho menos Quetzalcóatl. Le concedo a usted que la apariencia del tocado que está en este dibujo tiene una semejanza maravillosa con el yelmo del hombre blanco. Yo sé cómo los escribanos historiadores pueden dejar volar su imaginación con su trabajo, por lo que sugiero a mi señor que esto es solo una coincidencia. Ya, exclamó Moctezuma como si fuera a vomitar. ¿Nada puede convencerlo a usted? Escuche, hay una prueba todavía mayor. Como hace tiempo lo prometí, puse a todos los historiadores de toda la Triple Alianza a buscar lo que pudieran encontrar acerca de los desaparecidos tolteca. Para su sorpresa, según ellos mismos reconocieron, encontraron muchas viejas leyendas gubernamentales, extraviadas y olvidadas. Y escuché esto. De acuerdo con esas leyendas redescubiertas, los tolteca tenían una complexión pálida, muy fuera de lo común, y también tenían mucho pelo. Los hombres acostumbraban dejárselo crecer en sus caras, porque lo consideraban un signo de hombría. Él se inclinó hacia mí para verme mejor. En simples palabras, campeón Mixley, los tolteca eran unos hombres blancos y barbudos, exactamente iguales a estos forasteros que cada vez nos visitan más frecuentemente. ¿Qué puede usted decir a eso? Pude haberle dicho que nuestras historias están tan llenas de leyendas y estas son tan diversas y elaboradas que cualquier niño podría encontrar alguna de ellas que pudiera sostener cualquier creencia extraordinaria o cualquier teoría nueva. Pude haberle dicho que aún el historiador más dedicado de ninguna manera hubiera desilusionado al venerado orador si éste estaba encaprichado con una idea irracional y demandando algo con qué sustentarla. Pero me callé esas cosas y dije circunspecto: cualquier cosa que sean los hombres blancos, mi señor, usted ha hecho notar correctamente que sus visitas son cada vez más frecuentes. También, cada vez vienen en número mayor. También, cada vez desembarcan más hacia el oeste. Dijo, luego Quimpech y ahora Xicalanca, cada vez más cerca de nuestras tierras. ¿Qué va a hacer mi señor acerca de esto? Él se levantó de su trono, como si inconscientemente sospechara que estaba sentado allí precariamente, y después de haber meditado por unos momentos, contestó: cuando nadie se les ha opuesto, no han causado perjuicios o daño. Es obvio que prefieren viajar siempre en sus barcos o estar cerca del mar. Usted mismo ha dicho que vienen de unas islas, así es que quien quiera que sean, los tolteca que regresan o los verdaderos dioses de los tolteca, no parecen demostrar ninguna inclinación a internarse tierras adentro para venir a esta región que una vez fue de ellos. Se encogió de hombros. Si ellos desean regresar al único mundo o quedarse solo en las tierras costeras, bueno, se volvió a encoger de hombros. ¿Por qué no habríamos de vivir, ellos y nosotros, amigablemente como vecinos? Hizo una pausa y como yo no dije nada, él me preguntó con aspereza: ¿no está usted de acuerdo? Yo le dije:
Si ellos desean regresar al único mundo o quedarse solos en las tierras costeras, bueno, se volvió a encoger de hombros. ¿Por qué no habríamos de vivir ellos y nosotros amigablemente como vecinos? Hizo una pausa y como yo no dije nada, él me preguntó con aspereza: ¿No está usted de acuerdo? Yo le dije: según mi experiencia, señor orador, uno nunca puede saber cuándo un vecino será un tesoro o una desgracia hasta que éste se ha mudado para quedarse, y para entonces será muy tarde para arrepentirse. Lo podría comparar con un matrimonio impetuoso. Uno solo puede tener la esperanza de que será un buen matrimonio. Un poco menos de un año después, los vecinos se mudaron para quedarse. Fue en la primavera del año 1 Caña que otro mensajero veloz llegó, y este era de la nación de Cupilco. Pero esa vez traía un recado tan alarmante que Motecuzoma envió por mí, y al mismo tiempo reunió a su consejo de voceros para escuchar la noticia. El mensajero era portador de unos papeles de corteza en los que se daba la triste historia en palabras pintadas. Pero mientras los examinábamos, él mismo nos contó lo que había pasado con palabras entrecortadas y llenas de angustia. En el día 6 Flor, unos barcos habían aparecido en la costa, otra vez, con sus alas anchas desplegadas al viento, y no unos cuantos de ellos, sino toda una flota, bastante atemorizante, de 11 barcos. Según su calendario, reverendos escribanos, eso debió haber sido el día 25 de marzo o el primer día de su año nuevo, del año de 1519. Los 11 barcos anclaron en la boca del río de los Tabascú, mucho más hacia el oeste que la visita anterior, y habían vomitado en la playa incontables cientos de hombres blancos, todos ellos armados y cubiertos con metal, que habían desembarcado gritando ¡Santiago!, que era aparentemente el nombre de su dios de la guerra, y llegaron con la clara intención de hacer algo más que admirar el paisaje y saborear los alimentos locales. Así es que la población había reunido inmediatamente a sus guerreros, no solamente los de Cupilco, sino que también juntaron a los Coatzacoalli, a los Coatlícamac y otros más de esa región, que en total fueron unos 5,000. Se pelearon muchas batallas en el espacio de 10 días, y la gente había luchado con bravura, pero sin provecho, pues las armas de los hombres blancos eran invencibles. Ellos tenían lanzas, espadas, escudos y armaduras de metal, contra las cuales la obsidiana de las Macuapime se rompía al primer golpe. Tenían arcos muy pequeños y con el arco muy mal hecho, pero que lanzaba pequeñas flechas con increíble destreza. Tenían esos palos que lanzaban luz y truenos y que, aunque hacían unos agujeritos insignificantes en sus víctimas, eran de muerte. Tenían unos tubos de metal puestos sobre unas ruedas muy grandes, que se parecían mucho más a una tormenta furiosa enviada por el dios, pues estos escupían todavía más luz, atronaban más fuerte y que arrojaban pedacitos de metal dentado que cegaban la vida de muchos hombres al mismo tiempo, como un maizal abatido por una tormenta de granizo. Pero lo más maravilloso, increíble y aterrorizador de todo, dijo el mensajero, es que algunos de esos guerreros blancos son hombres bestias. Sus cuerpos son como venados gigantes, pero sin astas. Sus 4 patas tienen cascos, con los que galopan tan rápido como un venado, mientras que sus 2 armas humanas que empuñan con habilidad, ya sea la lanza o la espada, tienen efectos letales, y a su sola vista, hasta los hombres más valerosos tiemblan de miedo.
Veo que sonríen, reverendos frailes, pero en aquel tiempo ni las palabras entrecortadas del mensajero, ni los rudos dibujos de Cupilco nos pudieron dar una idea coherente de soldados montados en unos animales mucho más grandes de lo que hay en estas tierras. Por lo mismo, nos quedamos sin comprender lo que el mensajero llamaba por perros leones, que podían correr detrás de un hombre huyendo u oler su escondite, y que podía destrozarlo tan terriblemente como lo haría una espada o un jaguar. Ahora, por supuesto, todos nosotros estamos íntimamente familiarizados con sus caballos y sabuesos y de su gran utilidad en la caza o en una batalla. Cuando todas las fuerzas juntas de los nativos habían perdido 800 hombres por muerte y cerca de igual número por heridas graves, dijo el mensajero, y en ese tiempo solo habían matado 14 de los invasores blancos, el Tabascú los llamó para que se rindieran. Mandó unos emisarios nobles, portando las banderas doradas de tregua, y ellos se aproximaron a las casas de tela que los hombres blancos habían erigido en la playa. Los nobles se sorprendieron cuando vieron que podían comunicarse con ellos sin necesidad de gesticular, puesto que uno de los hombres blancos hablaba comprensiblemente un dialecto maya. Los enviados preguntaron que cuáles serían las demandas de los hombres blancos para rendirse y que la paz fuera declarada. Uno de los hombres blancos, evidentemente su jefe, dijo unas palabras ininteligibles que el que hablaba maya tradujo. Reverendos escribanos, no puedo atestiguar la exactitud de esas palabras, ya que solo les repito a ustedes lo que el mensajero Cupícatl nos dijo ese día. Y él lo escuchó, por supuesto, después de que éste hubo pasado por varias bocas y en las diversas lenguas que se hablaban en esos lugares. Pero las palabras fueron estas: decid a vuestro pueblo que no hemos venido a hacer la guerra. Venimos buscando un remedio para nuestras enfermedades. Nosotros, los hombres blancos, sufrimos de un mal del corazón. Y el único remedio es el oro. A eso, el mujer serpiente Tlacotzin, mirando a Motecuzoma, dijo, en una voz que quería ser estimulante: eso puede ser una cosa muy valiosa para nosotros, señor orador. Los forasteros no son invulnerables a todo. Ellos tienen una curiosa enfermedad que jamás ha causado problemas a los pueblos de estas tierras. Motecuzoma asintió vacilante, con incertidumbre. Todos los hombres viejos de su consejo de voceros siguieron su ejemplo, y como él, asintieron, como si se reservaran sus juicios. Solo un hombre viejo que estaba en esa habitación fue lo suficientemente rudo como para dar una opinión. Y por supuesto, ese era yo. Discúlpeme por diferir con usted, señor mujer serpiente, le dije. He conocido a mucha de nuestra gente que sufre los síntomas de esa enfermedad y es llamada avaricia. Ambos, Tlacotzin y Motecuzoma, me miraron enojados y yo ya no hablé más. Al mensajero se le dijo que prosiguiera con su historia, de la cual ya no quedaba mucho. El Tabascú, dijo él, había hecho la paz al amontonar sobre las arenas cada fragmento de oro que pudo ser traído inmediatamente a ese lugar. Vasijas, cadenas, imágenes de dioses, joyas, ornamentos de oro batido y aún en polvo, pepitas y pedazos crudos del metal todavía no trabajado. El hombre blanco, que obviamente era el que mandaba, preguntó casi casualmente de dónde conseguía la gente ese oro que aliviaba el corazón. El Tabascú le replicó que se encontraba en diferentes partes del único mundo, pero que la mayor parte lo tenía el gobernante de los mexica, Motecuzoma, pues estaba atesorado en su ciudad capital. Los hombres blancos parecían estar seducidos por esa noticia
y preguntaron dónde estaba esa ciudad. El Tabascú les dijo que sus casas flotantes podrían acercarse más a ella si iban más hacia el oeste, siguiendo la costa, y luego hacia el noroeste. Motecuzoma gruñó. ¡Qué vecinos tan inútiles tenemos! El Tabascú también había dado como un regalo al comandante Blanco 20 mujeres bellas para que se las dividieran entre él y sus oficiales. 19 de las muchachas habían sido escogidas por el mismo Tabascú como las vírgenes más deseables de toda esa región. Ellas no se sentían muy felices cuando fueron conducidas al campamento de los extranjeros, pero la muchacha número 20 se había ofrecido a sí misma, sin ningún egoísmo, para completar la cifra de 20 para ese regalo, y cuyo número ritual podría influenciar a los dioses para que ya no mandaran más visitantes a Cupilco. Así es que, concluyó el mensajero Cupícatl, los hombres blancos cargaron su oro y sus mujeres dentro de sus grandes canoas, y luego abordaron sus inmensas casas flotantes, y como toda la gente fervientemente esperaba, las grandes casas desplegaron sus alas y salieron rumbo al oeste, el día 13 Flor, manteniéndose lo suficientemente cerca de la costa.